Toshiba no cayó por un error. Cayó por una mentira tan pulida que durante años sonó como verdad. Un gigante industrial, un emblema de precisión, una marca asociada a la disciplina casi ceremonial, terminó descubriendo que su mayor producto no era la tecnología, sino la apariencia. Y cuando esa apariencia se quebró en 2015, no hizo ruido de cristal. Sonó como el derrumbe de un templo construido sobre números maquillados, y detrás de ese polvo apareció algo peor que un fraude. Apareció una cultura entera incapaz de decir, no. En Japón, perder la cara no es solo pasar vergüenza. Es una sombra que puede seguirte por pasillos, reuniones y carreras enteras. En una corporación inmensa, esa sombra no solo disciplina, también distorsiona. Toshiba había pasado décadas convirtiéndose en símbolo nacional, una maquinaria de prestigio en electrónica, infraestructura, energía y tecnología. No era una empresa más. Era una vitrina del orgullo industrial japonés. Por eso, cuando el escándalo explotó, la conmoción no fue la caída de una firma. Fue la sensación de ver tambalearse una estatua que parecía hecha de acero, pero estaba hueca por dentro. La mentira no nació de un solo golpe. Se fue armando entre 2008 y 2014, como humedad detrás de una pared impecable. Poco a poco, varias divisiones comenzaron a recurrir a prácticas contables agresivas. Gastos que se desplazaban hacia adelante. Ingresos que aparecían antes de tiempo. Pérdidas que no desaparecían, pero se escondían. Al final, la investigación reveló una cifra brutal. 151,8 mil millones de yenes en beneficios inflados, cerca de $1.220.000. Eso no era un ajuste. Era un ancla atada al cuello de la credibilidad, y apenas estaba empezando a arrastrarlos al fondo. La pregunta no era solo cuánto se falseó. La verdadera pregunta era por qué tantos aceptaron participar en el mismo espejismo. La respuesta tenía una palabra silenciosa y devastadora: presión. Metas irreales bajaban desde la cúpula como órdenes talladas en piedra. No eran objetivos inspiradores, eran montañas que la operación no podía escalar sin romperse. Y en una estructura rígida, donde cuestionar a los superiores podía sentirse como desafiar el equilibrio entero del edificio, los números dejaron de describir la realidad y empezaron a protegerla. O al menos, a fingir que la protegían. Ahí está el núcleo oscuro del caso Toshiba. No fue solo codicia, fue diseño. Cuando una organización obliga a sus equipos a prometer lo imposible, convierte la verdad en un estorbo. Y si además esa organización está atravesada por una obediencia severa, por una aversión casi instintiva a la confrontación, entonces reportar un fracaso deja de ser un acto profesional y empieza a parecer una traición. En ese clima, el silencio se vuelve refugio, la obediencia se vuelve moneda, y la contabilidad deja de ser un espejo para transformarse en maquillaje. La reputación agravó todo. Durante años, el prestigio de Toshiba funcionó como una armadura brillante. Desde fuera, era difícil sospechar de una empresa asociada con exactitud y fiabilidad. La credibilidad acumulada durante décadas hizo que el mundo mirara con confianza lo que dentro ya estaba crujiendo. Esa es una de las ironías más crueles del caso. Cuanto más respetada era la marca, más fácil resultaba ocultar la podredumbre. El honor que debía sostener la excelencia terminó sirviendo como cortina, y detrás de esa cortina la presión seguía creciendo. La grieta se abrió de verdad en abril de 2015, cuando comenzó una investigación interna. Entonces el edificio, que durante años había parecido firme, empezó a emitir el sonido inconfundible del desgaste profundo. Lo que salió a la luz no fue una anomalía menor ni una travesura de oficina. Era una práctica extendida, sostenida durante años, repartida entre varias divisiones. Cuando la empresa reconoció públicamente en julio que había exagerado beneficios durante 6 o 7 años, ya no era posible hablar de excepción. La palabra correcta era sistema, y esa palabra pesaba como una losa. Lo más inquietante era que la presión venía de arriba.
Ese detalle cambia la historia por completo. Si hubiera sido la iniciativa aislada de unos cuantos empleados, el escándalo sería grave, pero limitado. Sin embargo, la investigación dibujó otra escena. Gerentes y divisiones enteras, intentando encajar la realidad dentro de expectativas impuestas desde la cima. No se premiaba la transparencia, se premiaba el cumplimiento. No importaba tanto que los números fueran sanos, sino que no rompieran la armonía. Y en ese tipo de ecosistema, la armonía puede volverse una música peligrosa. Aquí aparece la gran paradoja. La cultura del honor, que en teoría debía actuar como freno moral, terminó operando como combustible del encubrimiento. Porque cuando fallar se siente humillante, ocultar el fallo empieza a parecer razonable. Cuando discrepar tiene un costo alto, callar se vuelve una forma de supervivencia. Y cuando las metas son imposibles, manipular pequeñas piezas de la realidad parece, al principio, una solución temporal. El problema es que esas pequeñas concesiones, una tras otra, no corrigen nada. Solo construyen una mentira más grande, más fría y más difícil de detener. Los controles internos tampoco resistieron. Comités, auditores, procedimientos. Sobre el papel, todo podía sonar sólido. Pero un control que no puede desafiar al poder es solo decoración elegante. En Toshiba, la fricción necesaria para detener la distorsión era demasiado débil. La vigilancia existía, sí, pero como una puerta sin cerradura. La estructura no cortó la desviación, la administró. Y al administrarla, la normalizó. Ese es uno de los mecanismos más peligrosos en cualquier gigante corporativo. Cuando el error repetido deja de parecer error y empieza a sentirse como rutina. Hisao Tanaka, presidente y CEO cuando el escándalo se hizo público, terminó convirtiéndose en el rostro visible de ese fracaso. No porque la historia necesitara un villano teatral, sino porque alguien debía cargar con el peso simbólico del derrumbe. Su renuncia fue más que una salida ejecutiva. Fue la confirmación de que el problema no habitaba en los márgenes, sino en el corazón mismo de la compañía. La cúspide, que debía corregir, formaba parte del mecanismo de presión. Y cuando la cabeza del gigante se inclina, el resto del cuerpo ya no puede fingir estabilidad. Cuando el caso explotó en julio de 2015, el golpe fue doble. Financiero, por supuesto, pérdida de credibilidad, presión regulatoria, daño bursátil, reorganización interna. Pero también fue un golpe simbólico, quizás más profundo. Toshiba representaba una idea de precisión industrial casi sagrada. Y de pronto, esa idea quedó expuesta como una fachada agrietada. 6 o 7 años de maquillaje. 151.8 mil millones de yenes inflados. Múltiples divisiones implicadas. Ya no era posible venderlo como simple desviación. La historia exigía otra palabra, ficción corporativa. Y esa ficción dejó una lección incómoda. La reputación no inmuniza contra la mentira. A veces la hace más eficiente. El prestigio puede ser una lámpara o una venda. En el caso Toshiba, funcionó como ambas cosas. Iluminaba hacia afuera mientras cegaba hacia adentro. El mundo veía una marca confiable. Dentro, muchos veían metas inalcanzables, jerarquías rígidas, y una creciente incapacidad para nombrar lo evidente. Lo que cayó no fue solo una empresa. Cayó el mito de que la excelencia histórica basta para garantizar integridad presente. Porque al final, esto nunca fue solo una historia de balances alterados. Fue la historia de cómo una organización puede aprender a obedecer mejor de lo que aprende a decir la verdad. Fue la historia de cómo el miedo a romper la armonía puede romper algo mucho más valioso, la confianza. Y fue la historia de un gigante que prefirió pulir su reflejo antes que enfrentar sus grietas, hasta que las grietas decidieron hablar por él. Y hasta aquí llegamos. Te cuento un secreto. Yo soy una inteligencia artificial, sí, la que armó este relato. Y como todavía puedo tener algunas alucinaciones, o patinar en un dato,
Si notaste algún error, alguna cifra rara o algo que chirríe, déjamelo en los comentarios y ayúdame a afinar mis circuitos. Si te gustó este video, suscríbete, dale like, y quédate cerca, porque todavía hay muchas historias donde los números parecen fríos. Hasta que empiezan a sangrar sombra.